Cuando la gente buena sufre, parte 2. Lee Génesis 1, 1 y 2, 3. Sigamos a Harold Kushner y su libro Cuando la gente buena sufre para ver diferentes conceptos sobre la realidad del sufrimiento en la historia humana. En la época de Jesús, la creencia común era que todo sufrimiento viene de Dios castigándonos por nuestros pecados o los pecados de nuestros antepasados. Pero había habido una teología judía antigua sobre la creación y el caos y su relación con el sufrimiento. Jesús, como un hombre judío, debía tener alguna información sobre este concepto antiguo. Esta teología nos ofrece otro concepto bíblico sobre el sufrimiento en nuestro mundo. Algunas veces no hay motivos. Quizás Dios no causa nuestro sufrimiento, quizás no sucede por voluntad de Dios, sino por otras razones. El salmista escribe: levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 121, del 1 al 2. No dice mi dolor viene del Señor, ni mi tragedia viene del Señor. Dice la ayuda me viene del Señor. ¿No es posible que Dios no cause las cosas malas que nos suceden? ¿No es posible que Él no decida qué familias darán a luz un niño con discapacidad? ¿Que Él no haya dispuesto que un hombre quedara lisiado debido a una bala, o una mujer padezca una enfermedad degenerativa, sino por el contrario que Él esté dispuesto a ayudarlos y a ayudarnos a sobrellevar nuestras tragedias, si logramos superar los sentimientos de culpa e ira que nos separan de Él? ¿No será que ¿por qué Dios me hizo esto a mí? ¿No es en realidad la pregunta que debemos formular? Si las cosas malas que nos pasan son por mala suerte, no por voluntad de Dios. Me preguntó una mujer una noche después que dicté una conferencia sobre teología: ¿de dónde viene la mala suerte? Me quedé en silencio. Instintivamente le hubiera dicho que nada produce la mala suerte. Las cosas pasan y punto. Pero sospechaba que debía haber algo más. Esta es quizá la idea filosófica clave de todo lo que sugiero en este libro. ¿Pueden ustedes aceptar la idea de que algunas cosas pasan sin razón alguna? ¿De que existe azar en el universo? A algunas personas esto les parece imposible. Buscan relaciones, se esfuerzan desesperadamente por encontrarle sentido a todo lo que pasa. Se convencen de que Dios es cruel o de que ellos son pecadores, cualquier cosa antes de aceptar el azar. Algunas veces cuando le han encontrado sentido al 90% de todo lo que saben, se permiten suponer que el 10% restante también tiene sentido, pero está fuera de los alcances de su comprensión. Pero, ¿por qué debemos insistir en que todo sea razonable? ¿Por qué todo tiene que pasar por una razón específica? ¿Por qué no podemos aceptar que el universo tiene algunos bordes ásperos? La Biblia nos dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma y era un caos, y estaba cubierta de oscuridad. Después Dios comenzó a hacer trabajar su magia creativa sobre el caos, diferenciando las cosas, imponiendo orden donde antes había desorden. Separó la luz de la oscuridad, la tierra del cielo, la tierra firme del mar. Ese es el significado de la palabra crear. No se refiere a sacar algo de la nada, sino darle un orden al caos. Dios, que modeló un mundo cuyo principio supremo fue el orden, la previsibilidad, en lugar del caos con el cual él comenzó: amaneceres y atardeceres regulares, mareas regulares, plantas y animales con semillas y simientes para reproducirse con la característica de su especie. Al final, el sexto día, Dios había terminado el mundo tal como deseaba que fuera, y el séptimo día descansó. Pero supongamos que Dios no terminó por completo el final del sexto día. No terminó completamente al final de ese día. En la actualidad,
Sabemos que el mundo tardó billones de años en formarse, no 6 días. La historia de la creación del Génesis es muy importante y nos transmite un mensaje, pero su estructura de 6 días no debe ser tomada en forma literal. Supongamos que la creación, el proceso de reemplazar el caos en el orden, aún continúa. ¿Cuáles serían las consecuencias de esa idea? En la metáfora bíblica de los 6 días estaríamos algo así como en la mitad de la tarde del viernes. El hombre fue creado hace pocas horas. El mundo es en su mayor parte un lugar ordenado y previsible que muestra amplias pruebas de la minuciosidad y pericia de Dios, pero aún quedan focos de caos. La mayoría de las veces los acontecimientos del universo siguen las leyes naturales, pero de vez en cuando suceden cosas que sin oponerse a esas leyes naturales están fuera de ellas. Suceden cosas que con la misma facilidad podrían haber sucedido de otro modo. Un cambio en la dirección del viento o un desplazamiento en una placa tectónica pueden hacer que un huracán o un terremoto avancen hacia una zona poblada en lugar de hacia una extensión deshabitada. ¿Por qué? Un perno del motor se rompe en el vuelo 205 en lugar de en el 209, sumiendo en la tragedia a un grupo fortuito de familiares en lugar de a otro. En esos hechos no hay mensaje. No existe un motivo para que sufran esas personas sino otras. Esos acontecimientos no reflejan una elección de Dios. Suceden al azar. Y el azar es otro nombre del caos. Eso que existe en los rincones del universo, en los cuales aún no ha penetrado la luz creativa de Dios. El caos es maligno, no es erróneo, ni tampoco malévolo, sino maligno, porque al causar tragedias al azar impide que la gente crea en la bondad de Dios. El caos residual, la suerte o la desgracia, las cosas que suceden sin motivo alguno continuarán acompañándonos. Esa clase de maldad que Milton Steinberg denominó el andamio que aún no ha sido retirado del edificio de la creatividad de Dios. En ese caso, tendremos que aprender a vivir con Él, sostenidos y consolados por la convicción de que el terremoto y el accidente, como el asesinato y el robo, no se producen por voluntad de Dios. La convicción de que representan un aspecto de la realidad independiente de su voluntad, un aspecto que enfurece y entristece a Dios tanto como nos enfurece y entristece a nosotros. ¿Qué te llama la atención del tema? ¿Puedes aceptar la idea de que algunas cosas pasan sin razón alguna? ¿De que existe azar en el universo? ¿Sí o no? Explica por qué. ¿Cómo te ayuda este concepto de sufrimiento?